Buenos días, entonces el día de hoy vamos a dar continuación, vamos a continuar con la segunda parte de la guía de enfermedad carotídea y vertebral. Previamente habíamos dado o habíamos hablado sobre el manejo de la enfermedad carotídea asintomática y de la carotidia sintomática también, y conversamos sobre las diferencias entre endarterectomía y stent hasta como plazo, pues los primeros 30 días posterior a las intervenciones, y también la mejor terapia médica para estos pacientes. Hoy vamos a dar continuidad con las guías europeas y vamos a hablar sobre el manejo médico versus endovascular versus quirúrgico, con todos los desenlaces a largo plazo de estos pacientes, cuál es el tiempo de intervención o el mejor tiempo de intervención, y vamos a hablar específicamente sobre el manejo de enfermedad carotidia sintomática, pues en algunas situaciones especiales, cuando los pacientes han tenido ACV que han requerido trombolisis, trombectomía, y cuando han estado en relación a otras enfermedades o comorbilidades, como por ejemplo la fibrilación auricular de base, y algunas complicaciones posintervención. Vamos también a hablar sobre manejos cuando el paciente tiene enfermedad coronaria y necesita cirugía cardíaca, cuando el paciente necesita una cirugía mayor que no sea cardíaca, y algunos otros ítems un poco más o menos frecuentes, como por ejemplo la estenosis y oclusión de la arteria innominada y la carótida común. Y por último vamos a hablar sobre el apartado de enfermedad vertebral, tanto asintomática como sintomática, comparando la terapia médica versus la terapia de intervención, ya sea por vía endovascular o quirúrgica. Entonces, la enfermedad carotidia pues sintomática, habíamos puesto este algoritmo, lo vamos a repetir como para volvernos a enfocar en lo que habíamos previamente hablado. Entonces, cuando el paciente tiene una estenosis carotidia menor al 50% o tiene una oclusión con colapso del vaso distal, el paciente pues realmente tiene que darse un tratamiento médico, ese es el tratamiento. Pero si hay una recurrencia de los síntomas, a pesar de la terapia médica, se puede considerar endarterectomía más terapia médica, o como segunda opción stent más terapia médica, siendo pues una recomendación como más de expertos. La estenosis carotidia sintomática entre el 50 y el 69%, pues se debería considerar inicialmente endarterectomía más terapia médica, pero sigue teniendo una recomendación de menor calidad, y como una alternativa el stent más terapia médica. Pero los que sí tienen una muy buena recomendación, que es clase 1A, es pacientes con estenosis carotidia entre el 70 y el 99%. La primera recomendación en estos pacientes es el uso de la endarterectomía más terapia médica, y como una alternativa estaría el stent con terapia médica, que debería ser considerado en los pacientes que tengan un alto riesgo de endarterectomía, que ya vamos a hablar de cuáles son. Entonces, en la anterior sesión habíamos hablado que los pacientes que se les hace o que tienen una estenosis entre el 50 al 69%, que son moderadas, o severas entre el 70 y el 99%, en un metaanálisis con que se utilizó el método NACET para valorar estenosis en 6.092 pacientes, se encontró que los pacientes que se intervenían con stent, el desenlace de evento cerebrovascular y muerte a 30 días fue de 8.1% versus 3.4% con endarterectomía, y que hubo también un incremento en el ACV ipsilateral tardío con restenosis en estos pacientes, y que los pacientes que tenían una oclusión no se beneficiaron como tal de manejo intervencionista, sino de manejo de terapia médica, pues por los desenlaces que ocurrían en ellos. Entonces aquí pues recordamos el estudio CREST, que es pues el que tiene pacientes con enfermedad carotidia con estenosis sintomática. En estos pacientes vemos de los eventos, de todos los eventos de ACV, vemos que también el ACV menor y el punto compuesto de ACV y muerte
En estos pacientes pues fue estadísticamente significativo esos desenlaces a favor de los pacientes con endarterectomía en comparación a los pacientes con stent, ¿cierto? O sea, los desenlaces fueron menores en los pacientes con endarterectomía que con stent. Entonces de ahí sale la recomendación de aprobar más la endarterectomía que el stent. Otros estudios, entonces, a largo plazo, en los desenlaces a largo plazo de estas intervenciones, la endarterectomía se encontró que pues, se produce una ACV anual de 3.1% y en el stent de 3.2%, y a nivel, pues, o a largo plazo, a 9 años, fueron muy similares, 3.9 versus 4.5 con el stent. Sin embargo, se encontró que mejoraba la calidad de vida más con el stent que con la endarterectomía, según encuestas realizadas a los pacientes. Entonces, en estos estudios, pues no se encontraron diferencias a largo plazo en las intervenciones de endarterectomía y stent, y se encontró que la endarterectomía tenía mayor beneficio en los pacientes que se realizaba los primeros 14 días después del inicio de los síntomas. Entonces, pues básicamente la decisión debe ser individualizada en cuanto a cuál sería la mejor intervención, dependiendo de diferentes aspectos como la anatomía del paciente, la expectativa de vida, las comorbilidades que tenga, la edad. Entonces, bueno. En cuanto a estos desenlaces a largo plazo, otra cosa que se encontró es que en ese estudio que les mostré, los pacientes que tenían un ACV perioperatorio, o sea, antes de ser llevados a manejo quirúrgico, tenían mayor mortalidad que los que no lo tuvieron, y adicionalmente se presentaron sobre todo en los primeros 90 días de ese ACV perioperatorio, y los que tenían también un infarto perioperatorio también presentaron mayor mortalidad a los 10 años posteriores a presentar pues como tal este evento cardiovascular. Entonces siempre se debe pues como hacer una muy buena elección de los pacientes que van a ser llevados a manejo endovascular o quirúrgico, debe ser muy cuidadosa la selección y siempre debe haber una optimización del manejo médico preoperatorio, o sea, siempre la terapia médica debe primar y debe ser una muy buena terapia médica, que ya contamos con excelentes medicamentos para instituir en los pacientes con enfermedad carotídea también. Entonces es muy importante esto. Entonces, los pacientes que hablábamos, que hay pacientes que tienen alto riesgo para hacer endarterectomía, entonces son aquellos que tienen estenosis pues, mayores del 50% sintomáticas y cuentan con uno de los siguientes, o sea, tienen una falla cardíaca descompensada, con presiones de eyecciones muy bajas, que tienen una prueba de esfuerzo anormal o que están esperando cirugía cardíaca por alguna patología subyacente, que tienen un EPOC grave con descompensación, los que tienen una oclusión contralateral de la carótida, los que tienen son mayores de 80 años, que han tenido también un compromiso del laringio recurrente contralateral, los que han tenido cirugía radical de cuello anterior o una irradiación cervical también tienen un alto riesgo para endarterectomía, o los que ya se les hizo una endarterectomía y pues presentaron reestenosis. Esos pacientes también se debería entonces tener mucho cuidado con la realización del manejo quirúrgico en ellos. Entonces, en la guía nos plantean también cuándo sería el mejor tiempo para realizar la intervención. Entonces, en diferentes escenarios se plantea que lo que está permitido como tal, como complicación de muerte ya se ve a nivel hospitalario, máximo debe ser del 4% en cualquier intervención que se realice, y a los 30 días debe ser menor del 6%, pues eso ya venía incluso instituido desde las guías previas, eso no ha cambiado, pero nos indican entonces que cuando se hace endarterectomía, los pacientes que se operaron a los 2 días del inicio de los síntomas les fue peor que a los que se operaron desde el día 3 al día 14. Esos pacientes tuvieron menos riesgo de ACV recurrente y desenlace con muerte. Entonces, se recomienda la endarterectomía se haga entre el tercer y 14 días después del evento cerebrovascular, y el stent se recomienda
entre el día 8 y 14 del evento pues, cerebrovascular o del inicio de los síntomas, y se encontró en esos pacientes que tenían menor mortalidad hospitalaria y ACV que operarlos o que ponerles el stent a los 2 días del inicio de los síntomas. Entonces ese sería el tiempo para la intervención. Entonces aquí vemos que es muy importante que aquí está pues como la recomendación que es UNOA, que para pacientes que van a ser llevados a revascularización en los primeros 14 días después del inicio de los síntomas es recomendado pues endarterectomía más que un stent carotidio, o sea, lo que habíamos hablado, a no ser que tenga alto riesgo de endarterectomía, de altos factores de alto riesgo para hacer la endarterectomía. Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay unos predictores de complicaciones neurológicas postquirúrgicas, o sea, siempre se debe valorar muy bien esto antes de tomar la decisión de que el paciente sea llevado a intervención. O sea, si el paciente tiene, por ejemplo, que son factores de riesgo para sangrado, para hemorragia intracerebral, si los pacientes tienen unas áreas muy extensas de infarto, si el tamaño es desde 4 centímetros cuadrados o excede más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, o tiene todavía una ACV muy incapacitante, pues con una escala MRS mayor de 3, o sea, si el paciente todavía está con mucho compromiso neurológico, alteración de la conciencia, esos pacientes son predictores de que van a tener complicaciones neurológicas. Entonces, los pacientes que tienen estenosis de entre el 50 y el 99% y que han presentado una ACV con ranking mayor o igual a 3, entonces esos pacientes cuya área del infarto excede 1/3 del territorio de la arteria cerebral media o tienen alteración de la conciencia, se recomienda diferir intervenciones para minimizar los riesgos posoperatorios de hemorragia intraparenquimatosa, y es una recomendación 1C. Entonces siempre tenemos también que evaluar que no tenga el paciente predictores de complicaciones neurológicas. Otra de las cosas es que cuando el paciente presentado solamente un ACV menor, ¿cierto? O un AIT, un evento isquémico transitorio con estenosis entre el 50 y el 99%, estos son varios estudios que muestran el riesgo de ACV después de un evento isquémico transitorio o un evento isquémico menor, y pues vemos que realmente más o menos oscila entre el 5 y el 8% a las 48 horas, y a los 7 días oscila entre el 8 y el 20% el riesgo de recurrencia. Entonces, aquí lo que se encontró es que los pacientes con buena terapia médica, el ACV recurrente en esos pacientes con ACV menor y AIT se disminuye y no son necesarias las intervenciones de emergencia, a no ser que el paciente vuelva y recurra con una AIT o en creciendo o que tenga una ACV ya en evolución. Entonces, estos pacientes que presentan pues una ACV en creciendo o una IT recurrente, pues sí se recomendaría hacerle endarterectomía urgente, preferiblemente en las primeras 24 horas, siendo una recomendación 2AC. Pero en general no se recomienda hacer intervenciones de urgencia. Bueno, los pacientes que van a ser entonces llevados a trombolisis, o que fueron llevados a trombolisis después de un ACV sintomático, hay que recordar que pues tienen mayor riesgo de hematoma en cuello y transformación hemorrágica cuando se les hace algún tipo de intervención carotidia, y que el 10 al 20% de los pacientes con estenosis carotidia entre el 50 y el 99% pues requieren una trombolisis subyacente. Los pacientes con endarterectomía, entonces, se recomienda que se lleven a este procedimiento después de una trombolisis cuando el paciente ya haya tenido completa recuperación, pues no completa, pero sí buena recuperación neurológica, que sea rápida, con un MRS entre 0 y 2, que el área del infarto sea menor de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, que se haya evidenciado por una tomografía que ya recanalizó
tronco principal de la arteria cerebral media, y que no haya una evidencia en las imágenes de sangrado intraparenquimatoso o de edema cerebral significativo. Estos pacientes podrían considerarse llevar endarterectomía. Aquí vemos entonces que hubo 147.810 pacientes de estudios observacionales, en los cuales se encontró que los pacientes que fueron llevados a endarterectomía, que fueron llevados con stent, a stent, tuvieron mayor riesgo de ACV y muerte como desenlace y de hemorragia intracerebral que los pacientes que fueron llevados a endarterectomía después de una trombolisis. Y el hematoma en el cuello, que es una de las complicaciones más grandes de la endarterectomía, sí se presentó en los pacientes trombolizados pues llevados a intervención quirúrgica. Lo otro que se recomienda en la guía es que la endarterectomía debería realizarse 6 días después de la trombolisis, que es el momento en el que el riesgo, como habíamos hablado, el riesgo a complicaciones a 30 días debe ser menor del 6%. Entonces, la endarterectomía después de los 6 días de la trombolisis tiene un riesgo de complicaciones del 5.5%. Este es el tiempo recomendado para considerarlo. Entonces, lo otro es que recomiendan en las guías que para los pacientes que son sintomáticos después de una trombolisis se recomienda heparina intravenosa y antiplaquetarios por lo menos 24 horas después de completada la trombolisis, pero la terapia antiplaquetaria debería comenzarse antes de la intervención, si es posible. Eso pues ya lo habíamos hablado en las guías en la sesión anterior. Y para pacientes que tienen un ACV isquémico agudo por estenosis carotidia entre el 50 y el 99% que han requerido trombolisis, retrasar la endarterectomía carotidia o el stent, lo que les decía, por lo menos 6 días después de completada la trombolisis. Esta es una nueva recomendación de las guías europeas. Bueno, cuando el paciente ha sido llevado a trombectomía posterior pues a un ACV, por una estenosis en tándem de la carótida y ha tenido una pequeña infarto ipsilateral, el stent sincrónico carotídeo puede considerarse en estos pacientes, o sea, hacer la trombectomía y el stent sincrónico mostró que tenía mayor reperfusión, menor tasa de mortalidad y el problema es que podría presentarse mayor riesgo de hemorragia intracerebral pues por el uso antiplaquetario, las dosis un poco más altas que se requerirían a nivel perioperatorio. Pero pues es una recomendación realmente de baja evidencia que ellos dan pues de hacer la trombectomía con stent sincrónico. Bueno, ya hablando como de escenarios específicos, la near occlusion o la casi oclusión carotidia, que se define como un colapso luminal a nivel distal de la arteria cerebral interna después de que tiene una estenosis moderada o severa. En las estenosis severas se presentan pues severas más del 70%, y con un diámetro disminuido posterior a esa estenosis, o sea, se disminuye el diámetro comparado con la carótida contralateral. Se encontró en estos pacientes que los eventos de muerte y ACV al mes fueron de 1.8% con cirugía, del 2% con stent y del 4.9% con el manejo médico. Sin embargo, esto ha tenido mucha controversia y hay otros metanálisis en los cuales no se encontró diferencia, por ejemplo en este, no se encontró diferencia a los 30 días entre el manejo de terapia médica versus stent o cirugía, pero sí se encontró que con los pacientes que se llevaban a intervención tenían más riesgo de hemorragia intracerebral. Entonces, realmente para pacientes que tienen pues una oclusión carotidia con colapso del vaso distal, y tienen una recurrencia de los síntomas a pesar de una buena terapia médica, solo en esos pacientes se recomendaría endarterectomía o stent, pero siempre valorándola por un equipo multidisciplinario. O sea, en conclusión, estos pacientes, el tratamiento es terapia médica, solamente si hay recurrencia de síntomas se podría considerar endarterectomía o stent. Pacientes entonces con estenosis carotidia y fibrilación auricular,
Muy importante recordar este dato, que de un 9 a un 12% los pacientes que tienen fibrilación auricular también tienen estenosis carotidia. O sea, no solamente podemos determinar que un paciente que hace una ACV con fibrilación auricular, su origen sea la fibrilación auricular, porque un porcentaje del 12% pueden tener estenosis carotidia y el riesgo de ACV en estos pacientes es del 21%, o sea, los que tienen subyacente la defibrilación auricular y la estenosis carotidia tienen un riesgo de ACV del 21% versus los que tienen solo fibrilación auricular, que es del 12%. Y además es un predictor independiente de que recurra al ACV a nivel pues de una forma tardía. Entonces, lo importante es algunas cosas que nos podrían hacer pensar en que el evento cerebrovascular no solo es por la FA, o sea, no es de origen cardioembólico, sino aterotrombótico por la estenosis carotidia, es que tenga compromiso del territorio carotidio ipsilateral, o sea, que la ACV sea ipsilateral al territorio carotidio comprometido, que no se encuentren trombos en la aurícula izquierda, en la orejuela izquierda, por imágenes pues como el eco transesofágico, que el paciente pues tenga una resonancia con unas indicaciones especiales y se observe una placa de alto riesgo y que el paciente esté anticoagulado y tenga a pesar de que esté bien anticoagulado, tenga una ACV recurrente y de compromiso ipsilateral, nos podría hacer pensar en que el ACV es más relacionado con la estenosis carotidia. Bueno, hablando de otra circunstancia, el manejo del trombo flotante, aquí vemos esta imagen, entonces se define como un trombo que está alargado y que está adherido a la pared arterial y que tiene un flujo circunferencial en sentido distal. En estos pacientes pues tiene una incidencia realmente baja de 1.3% y se da más en hombres. Estos pacientes tienen indicación de anticoagulación terapéutica. Entonces pues es una indicación que es nueva en la guía, que si bien es rara la patología, pues se debe tener en cuenta que esos pacientes tienen indicación de anticoagulación y que solamente si hay recurrencia del ACV a pesar de estar anticoagulado se podría pensar en trombectomía con stent y filtro de protección, pues como una alternativa a la cirugía abierta. Sin embargo, pues el primer manejo en estos pacientes es anticoagulación plena y no se recomienda trombolisis en ellos. Otra de las patologías que se mencionan, que también son bastante raras, es la web carotidia, que es básicamente un defecto de llenado en la cara posterior del bulbo carotidio que genera pues como una invaginación, como una bolsa, que es una variante de displasia fibromuscular, algunos lo han considerado así, y esta bolsa, esta invaginación genera acumulación de trombos y por tanto también mayor riesgo de embolización. No se sabe muy bien si solamente el tratamiento con antiplaquetarios pueda ser suficiente para evitar este riesgo, pero tampoco hay mucha evidencia para recomendar anticoagulación, entonces falta esperar pues como qué otra literatura sale al respecto con respecto a la web carotidia. El otro es el síndrome de isquemia ocular crónica, que cuando hay una pérdida visual progresiva y hay vasos conjuntivales dilatados o con estrechez de las arterias retinianas, se ha asociado pues a una estenosis carotidia y estos pacientes se recomienda endarterectomía para mejorar neovascularización y para mejorar agudeza visual en el 60% de los casos. Sin embargo, pues sigue siendo una recomendación 2AC. Los pacientes entonces, entre las complicaciones de la restenosis, que es otro de los temas que tocan en la guía, entonces la frecuencia pues de restenosis después de una endarterectomía y de un stent carotidio, entonces aquí vemos que cualquier tipo de endarterectomía tuvo una restenosis aproximadamente del 5.8%, y pacientes entonces que han tenido stent han tenido una restenosis del 10% o ha variado entre el 4 y el 10% pues de la restenosis. Y en estos estudios de comparación de estenosis, de endarterectomía con stent,
se encontró entonces que había un OR de 0.49 con una P significativa a favor, pues como tal bueno, siendo mayor entonces en el stent. ¿Qué hacer cuando el paciente ya ha tenido una cirugía previa o ha tenido previamente ya pues un procedimiento de intervención? Entonces, si esos pacientes vuelven y hacen una ACV ipsilateral al sitio donde se ha intervenido, o sea, tiene una restenosis entre el 50 y el 99%, se recomienda volver a hacer una endarterectomía o un stent, y es 1B. Y se debería realizar dentro de los 14 días posteriores al inicio de los síntomas, o si es una restenosis menor del 50%, es tratamiento médico. Listo, cuando los pacientes van a ser llevados, por ejemplo, a cirugía cardíaca, estos pacientes pues pueden presentar una ACV posterior a cirugía cardíaca con una incidencia del 1 al 2%. Es importante recordar que a nivel intraoperatorio de la cirugía cardíaca, la mayoría son por embolia por manipulación aórtica y el 20 al 30% por hipoperfusión. Y a nivel posoperatorio, en los primeros 7 días, las complicaciones de la cirugía cardíaca son arritmias, y entre los 7 y los 30 días, pues es ya cuando hay cuando la aterosclerosis se empieza a avanzar hasta su etapa final. Estos pacientes entonces no se recomienda que se haga tamización de la estenosis carotidia previo a la cirugía cardíaca, y hay que recordar que pues el ACV en estos pacientes perioperatorio y el infarto pues fue mayor con la endarterectomía. Entonces, los pacientes que van a ser llevados a un puente coronario, a una cirugía de bypass coronario, con una historia de ACV previo en los últimos 6 meses y tienen una estenosis entre el 50 y el 99%, se podría considerar una endarterectomía carotidia sincrónica en estos pacientes. Podría ser considerado más que el stent carotidio, sin embargo sigue siendo una recomendación de baja evidencia, y los pacientes que tienen una estenosis entre el 70 y el 99% o que tienen una oclusión contralateral o estenosis entre el 70 y el 99%, se podría recomendar también una intervención sincrónica en los pacientes que van a ser llevados a cirugía carotidia. Aquí pues ponen estas recomendaciones o este algoritmo, los pacientes que requieren bypass coronario, puente coronario, los pacientes que han tenido evento cerebrovascular en menos de 6 meses y tienen estenosis carotidia ipsilateral, entre el 50 y el 99% se recomienda hacer sincrónica la endarterectomía. Si tienen oclusión, estenosis menor del 50%, no se recomienda intervención. Si son asintomáticos, solamente en pacientes que tengan una estenosis entre el 70 y el 99% con una oclusión contralateral, se podría considerar realizarle intervención con estenoendarterectomía sincrónica. Los pacientes que tienen una cirugía mayor que es no cardíaca, en estos pacientes se encontró que la incidencia de ACV es baja, es menor del 1%, y que la tasa de ACV perioperatorio se incrementa si se hace menos de 13 meses después del inicio de los síntomas, en comparación a si se hace a los 6 a 12 meses posterior al ACV. O sea que lo que más se pueda prolongar la cirugía posterior al inicio de los síntomas del ACV, las tasas de complicaciones de ACV recurrente preoperatorio es menor. Otro de los escenarios a mencionar es la estenosis de la arteria carótida común e innominada, pues que realmente estas estenosis y oclusiones de las ramas del arco aórtico son bastante pues raras, entre el 0.5 al 6%, y si se encuentran son con mayor frecuencia de la innominada y con compromiso de la subclavia izquierda.
se ha encontrado entonces que puede haber enfermedad en tándem en la bifurcación carotidia hasta en un 17% y que la principal causa de estenosis en estos pacientes es aterosclerótica. Ya la disección o la arteritis pues se puede dar más en pacientes jóvenes. Y que los pacientes entonces que tienen estenosis de la arteria carótida común o innominada y que tienen, que son sintomáticos, podría considerarse en ellos hacer una angioplastia con stent en estos pacientes. Sin embargo, pues sigue siendo también una recomendación de baja evidencia. Y ya para terminar, la enfermedad de la arteria vertebral, entonces recordar que estos pacientes, pues la mayoría presentó enfermedad de la arteria vertebral aterosclerótica y que el 7% tenían estenosis mayores del 50% y pues estos eran asintomáticos y el riesgo realmente de presentar una ACV con una estenosis de más del 50% de la vertebral pues fue del 0.2%. Entonces los pacientes asintomáticos se recomienda pues terapia médica y para pacientes entonces que tienen una ACV que está en el territorio vertebrovascular, se recomienda una angiotomografía o una resonancia, angioresonancia contrastada como primera línea para valorar en estos pacientes el compromiso pues del territorio vertebrovascular. Bueno, importante aquí recordar entonces que en el 20% de los casos de los ACV son vertebrovasculares, que la principal, pues la principal causa es la aterosclerosis de la arteria vertebral o basilar en el 20% de los casos, que pueden tener recurrencia hasta el 30% de los casos y que la mayoría pues pueden originarse en la arteria vertebral cuando se presenta y que los síntomas son inespecíficos, pueden tener mareo, pueden tener náuseas, vómitos, cierto vértigo en estos pacientes. Los pacientes que tienen estenosis de la arteria vertebral, pues hay estudios con relativamente poco número de pacientes. Uno de ellos es de 600 pacientes que tenían estenosis vertebral sintomática, habían tenido una ACV subyacente y el stent pues produjo pues mayor riesgo de ACV que la terapia médica y hubo pues mayores tasas de complicaciones de ACV y de muerte con el stent intracraneal que con el extracraneal, o sea, en la porción vertebral intracraneal que con la extracraneal. Entonces aquí observamos este metaanálisis pues de tratamiento entonces de muerte y ACV a 30 días y a 5 años de ACV en todos los pacientes que fueron llevados o que tenían compromiso, o sea, que se fueron llevados a stent con compromiso de la arteria vertebral extracraneal, pues con un HR de 0.33 y cuando fue intracerebral, el stent intracerebral, en la porción intracerebral de la vertebral, un HR de 7.46 de muerte o ACV a 30 días en estos pacientes. Entonces, para pacientes que presentan una ACV en el territorio vertebrovascular o un evento isquémico transitorio con estenosis de la arteria vertebral, el stent no se recomienda en esos pacientes. Y para pacientes que tienen compromiso recurrente, o sea, ya han tenido ACV recurrentes, a pesar de una muy buena manejo médico, y se ha determinado que hay una estenosis entre el 50 y el 99% de la arteria vertebral extracraneal, podría considerarse revascularización, pero siempre y cuando hayan tenido un evento de recurrencia a pesar de la buena terapia médica. Entonces, en conclusión, el manejo de la estenosis carotidia sintomática menor del 70% y de la oclusión carotidia es principalmente médico. Si la estenosis está entre el 70 y el 99% y es sintomático, pues requiere intervención.
Los pacientes que tienen indicación de intervención se prefieren darterectomía versus stent, pues ha demostrado mejores desenlaces de ACV y muerte, aunque siempre se debe individualizar según la experiencia del centro, la anatomía del paciente, las comorbilidades y funcionalidad del mismo. Y se recomienda realizar la endarterectomía o el stent entre el día 3 y 14 del inicio de los síntomas. Y es importante recordar que el manejo de la estenosis vertebral también es principalmente médico. Muchas gracias. Quedo atenta a comentarios y preguntas. Aleja, no, muchas gracias por la segunda parte de esta presentación. Me parece que estuvo muy bien presentado la guía, pero yo siempre he sido muy crítico, y ustedes lo saben, yo siempre he sido muy crítico de estas guías. ¿Por qué? Porque es que esas guías se construyen con unos estudios que no son de la vida real. Es decir, para hacer unas recomendaciones o para sacar unas tasas de complicaciones, se obtienen de unos estudios donde son unos doctores que trabajan en unos centros que no pueden tener una tasa de complicaciones mayor al 4%, mayor al 3% en asintomáticos, porque una vez eso ocurre, el centro es sacado del estudio. Eso no pasa en la vida real, y yo pues que me tocó ver algo de lo que es la historia aquí en la ciudad de Medellín del manejo de la enfermedad carotidia. Pude ver que, pues, que las complicaciones de los procedimientos, tanto endovasculares como quirúrgicos, eran mucho más altas que lo recomendaba eso en esos estudios. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy muy amigo del tratamiento médico, y diría yo que los pacientes que deben ser intervenidos deben ser pacientes escogidos, conversados en grupos multidisciplinarios. Por ejemplo, en cuanto al paciente asintomático, yo diría que con la evidencia que está saliendo actualmente, nunca un paciente asintomático se debería llevar a intervención. Y los pacientes sintomáticos deben ser muy escogidos, con estenosis muy importante. Por ejemplo, los pacientes que tienen estenosis intracraneana son pacientes que nunca se deben intervenir, ¿cierto? No, entonces el comentario. De resto, está muy bien. Entonces, en conclusión, lo que yo diría es que debemos ser críticos y adecuar lo que informan esas guías al tratamiento local, ¿cierto? A nuestra situación actual en la ciudad y en el país, y ser cautos con esa información de un poco liberal, de recomendaciones de endarterectomía y de manejo endovascular en muchos pacientes, y por lo menos y sería simplemente para pacientes asmáticos. Doy la palabra entonces a los profesores. Aleja, pues estas dos revisiones a mí me han parecido muy completas. No sé si recuerdan mi comentario anterior, yo decía que pareciera ser que cada vez en estas guías quieren meter más pacientes a intervención. Yo creo que es muy clara las limitaciones que tenemos en nuestro medio, que el profe ha dicho. Sin embargo, nosotros sí tenemos que tener mucho criterio y dejar muy claro, sobre todo en el paciente, yo creo que el paciente por encima del 70% sintomático, que lleva que se interviene en las primeras 2 semanas, que ya menos de 6 meses de síntomas, si es hombre, etcétera, pues está clarísimo el beneficio. Por debajo de 50, como dijo el profe, asintomáticos, pues definitivamente no tiene intervención. Yo creo que los que siempre van a generar controversia van a ser los pacientes entre el 50 y el 69%, porque mal o bien, las guías meten a esos pacientes como pacientes candidatos a intervención, y nosotros somos los que tenemos que resaltar, pues llenar de criterio en la historia clínica cuando valoramos a un paciente de esto, cuando estamos en contra de la intervención en estos pacientes, que en nuestro medio ya estamos muy claros. Lo que hemos visto es que definitivamente muchos de estos pacientes para nosotros van a ser de manejo médico, pero sí vamos a encontrar mucha controversia y muchos colegas que van a querer intervenir en esos pacientes. Entonces yo creo que hay unos puntos muy claves. O sea, esos pacientes, todas las guías de todas maneras dicen que tienen que ser mejor seleccionados.